Te pondrás de pie en presencia de un anciano y lo tratarás con respeto. De esta manera honrarás a tu Dios. Yo soy el Señor. Entre los ancianos se halla la sabiduría, en muchos años el entendimiento. A continuación vamos a recibir al doctor Santiago Sánchez Arteaga con el tema de salud. No me rechaces ahora en la vejez, no me abandones. Así que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Si me puedes hacer plática. Pues, no sabes. Bienvenido. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, apreciables compañeros, compañeros en el camino, cristianos, católicos. Estamos aquí precisamente porque estamos convencidos de realmente lo que queremos, lo que nos espera. Y qué mejor que un personal de la salud, ¿sí?, que pertenezco a la Pastoral de la Salud, que quisiera servir más, porque esto es inalcanzable, ¿no? Mientras más va aportando uno, mientras más va conociendo uno, las necesidades que vamos viendo a través de la vida, que nos vamos forjando en la experiencia vivida, ¿sí?, que vamos caminando juntos en este proceder de lo que es la Pastoral de la Salud. Y uno más como médico, que nos hemos dado cuenta, sobre todo yo como médico internista, que a partir del COVID, esta pandemia que nos azotó de una manera cruel, despiadada, donde nos dimos cuenta precisamente de todas las necesidades que estamos viviendo en una sociedad que podemos llamar de descarte, ¿sí? Sabemos que esa palabra de descarte es estar en el abandono, ¿sí?, en el abandono, en el ocaso aparentemente de la vida, y que va de la mano cuando el nacimiento también. Entonces esas dos etapas de nacimiento y muerte precisamente es lo que la Iglesia está preocupada para tratar de seguir adelante, de modificar, ¿sí?, de modificar ese concepto que estamos viviendo actualmente, sobre todo en los países desarrollados, ¿sí?, ir en contra del aborto, a favor de la vida, que es lo que quisiéramos todos nosotros, los que estamos convencidos de ello, y lo que sería el descarte, estar en la soledad, abandonado, o peor aún, situaciones tan críticas como las que se han mencionado del gerontocidio. ¿Por qué gerontocidio? Pues matar a las personas que ya no son productivas, que nos están costando, ¿sí?, que son una carga. Qué difícil entender eso, ¿no? Y sin embargo, en esta pandemia realmente lo vivimos, ¿sí? Entonces, precisamente la Iglesia, preocupada por esta situación, pues está trabajando a partir del 2021-2023 en lo que sería la sinodalidad, ¿sí? Ir juntos, ir en el camino, escuchar, proponer y participar, ¿sí?, y compartir lo que nosotros hemos vivido. En esta diapositiva, que la anterior, la primera, por favor. Vamos a ver aquí cuál es el mensaje de la Jornada Mundial del Descarte 2023, que precisamente preocupada la Iglesia. Llevamos 3 décadas contando, donde la Iglesia precisamente se ha preocupada por el acompañamiento a la Iglesia. Pero no solamente, como les digo, por estas 3 décadas, de 3 años para acá, o 2 años para acá, en la totalidad, de la compasión como ejercicio sinodal de sanación, ¿sí? Tenemos que estar muy al pendiente de lo que es el mensaje propiamente que nos trata de dar nuestro Papa, ¿sí? Si lo entendemos, seguramente vamos a tener una participación activa, ¿sí?,
con hechos, no solamente con palabras. Aquí nos dicen que no debemos de ser tibios, sino debemos ser calientes, ¿sí? O sea, calientes, comprometidos, ¿sí? Para tratar de, pues, aportar nosotros como cristianos. Y el tema en sí, no me rechaces ahora en la vejez, no me abandones. A colación de la plática anterior del Padre, precisamente los salmos que son tan importantes, pues son las experiencias que nos está transmitiendo, pues las necesidades de la vida. Este salmo, en especial del 71:9, precisamente nos habla de la persona en etapa adulta, de la persona en etapa de vejez, ¿sí? Tenemos que entender que actualmente ya se considera a las personas adultas de 60 años en adelante, ¿sí? Y ya una vejez podríamos catalogarla como 80 años en adelante. Desafortunadamente nos hemos visto involucrados en una pirámide que ha ido a la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una tasa de natalidad cada vez menor, ¿sí? Donde normalmente las familias ahorita se preocupan por no tener o máximo tener 3 hijos, posiblemente por el costo, es el egoísmo, ¿no? Es el no estar comprometidos, a diferencia de cuando veíamos en 20 años atrás, 30 años, nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos, que tenían familias eran de 10, 15, 20, entonces era increíble, ¿no? Tener una familia tan numerosa y una armonía, ¿sí? Donde veíamos que pues, las personas adultas eran realmente pues, un paraíso por todo lo que tenían ellos. Y actualmente pues estamos viendo que es todo lo contrario, ¿sí? Que estas personas al contrario se están abandonando. Tenemos que ver que la sobrevida actualmente estamos viendo que es de 80 años y contando. Esto porque es una sociedad que se ha modernizado, donde la tecnología, donde los médicos, los medicamentos, se ha avanzado muchísimo y esto ha logrado que tenemos una tasa de sobrevida actualmente de 80 años, pero habría que ver las condiciones, ¿verdad? Mientras que pues ahorita vemos que el 16% de la población, no solamente mundial, sino aquí a nivel también de México, es el 16% de personas adultas, ¿sí? Entonces es realmente preocupante porque no estamos preparados para atender a la persona adulta. Si ahorita vemos a los lados, pues realmente estamos presentes pues, la mayoría de personas adultas. Entonces de estas personas realmente tenemos que aprender. Y pensarían que a lo mejor ya dieron todo lo que tienen que dar y no es cierto. Precisamente esta plática es para que ustedes vean que una persona que está desesperada, ¿sí? Que está desamparada, que está triste, agobiada, desilusionada porque está abandonada, porque no ve ese cariño, esa aceptación ni de la familia, mucho menos de la sociedad. Y la iglesia, preocupada por eso, precisamente quiere hacer esa invitación, porque es la aclamación del anciano, de la persona adulta a Dios. Pero Dios le dice, no, mijo, aquí estoy contigo, yo nunca te he abandonado ni te abandonaré. Aquí estaremos y es donde tenemos que ver que no debemos de perder nuestra fe y nuestra oración. Y ahí vamos a encontrar, ¿sí? Que siempre va a estar Dios con nosotros, que nunca nos va a abandonar. ¿Sí? ¿Me pasa la que sigue, por favor? La Pastoral de la Salud es una asociación sin lucro que no solamente está aquí a nivel Ciudad Obregón local, que me da muchísimo gusto, sino que son estándares internacionales que precisamente no solamente está pidiendo que se aboque a la salud, que haga el acompañamiento a los hospitales, a los enfermos, sino que vaya mucho más allá, que todas estas personas traten de incluir a lo que sería propiamente nuestra religión, que tengan mayor participación, que les demos la palabra, que les demos la inclusión, a que ustedes empiecen a participar más en esta pastoral de la salud, que no los dejemos allí abandonados. No hay que confundir que la enfermedad, que la vejez no es una enfermedad, que si bien es cierto,
muchas enfermedades van limitando, van lesionando, van acabando la integridad física y muchas veces mental del anciano. Eso no equivale a decir que ya no tiene productividad. Al contrario, nosotros nos damos cuenta, por lo menos a nivel internacional, los japoneses, aquellas personas que se han jubilado, que son 70, 80 años, son, como dicen, unas vacas sagradas, porque tienen tanto que aprender los jóvenes de esas personas, que esas personas son élite. Nosotros tenemos algunos médicos ya jubilados de 80 y más, como el parasitólogo muy famoso, que inclusive iba a algunos eventos en silla de ruedas y que lo tenían que parar, pues son personas muy respetadas. ¿Por qué? Porque han aportado y siguen aportando su experiencia científica a la comunidad. Así es, cada persona adulta puede seguir aportándonos a nosotros, ¿sí? Pero si nosotros lo escuchamos, no lo oímos, no lo relegamos, no lo descartamos, no lo abandonamos, ¿sí? Entonces, esa es la pastoral de la salud. Tiene un compromiso enorme donde tiene múltiples funciones, no solamente estar con lo que sería el joven actualmente, que tenemos que trabajar con ellos también y que lo debemos de incluir. Entonces, el paciente anciano, ¿sí?, o el paciente adulto tiene muchas necesidades, no solamente de enfermedad, sino de atención en la familia. Pásale que sí. Entonces hay algo que se llama una comunicación intergeneracional. Nos hace falta involucrar más a los jóvenes, ¿sí? Que esos jóvenes escuchen, atiendan a los ancianos, ¿sí? Porque estamos perdidos. Realmente ni siquiera los padres pueden controlar a esos jóvenes, mucho menos van a hacerle caso a los ancianos. ¿Cuántas familias no vemos que van y dejan al paciente adulto en los asilos, en los hospitales, ¿sí?, o los tienen encerrados? Entonces son situaciones muy, muy crueles, por así decirlo. Entonces, cuando todavía esas personas tienen mucho valor civil, mucho valor emocional, mucho valor espiritual, y no sabemos. Entonces, de esas personas ancianas o adultos mayores, tenemos que aprender de ellos, involucrarnos, y sobre todo cuando son unos cristianos, unos católicos. Hay gente que definitivamente no es a lo mejor ni creyente ni cristiano, y precisamente en esa etapa de enfermedad, en ese acompañamiento de enfermedad, es cuando nosotros, Pastoral de la Salud, es la oportunidad que podemos involucrarlos, que podemos llevarlos con nosotros para tratar de que ellos se den cuenta que Dios nunca nos abandona, sobre todo en esos dolores, en ese sufrimiento, en esa soledad, siempre va a estar Él a un lado de nosotros. Es por eso que se creó el Día Mundial, ¿sí?, o el Día Internacional del Adulto Mayor. Como les digo, hablar del adulto mayor es a toda persona mayor de 60 años, ¿sí? Pareciera que es un poquito difícil creer que 60 años ya soy un adulto mayor, ¿sí? Cuando normalmente después de los 65 es cuando ya empezamos a ver ciertos beneficios, al menos socialmente, pero no antes, ¿no? Entonces, derivado de eso, esta organización celebra el día 1 de octubre precisamente el reconocimiento a todas estas personas adultas mayores, 60 y más, para darles esa aportación internacional e incluirlos, reconocerles la contribución que ellos han hecho, sobre todo al desarrollo humano, al desarrollo personal, gente muy prestigiada, ingenieros, médicos que han dejado una aportación importante y que siguen todavía generando esa inquietud, como aquí en el Valle del Yaqui, ¿no?, el señor Burs, que trajo toda la agricultura y demás, todas esas personas que son una generación importante de reconocimiento, es precisamente tratar de llevarlos a esa integración que no solamente es ser humana, sino económica, todo lo que han aportado ellos. Resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento como algo demográfico y mundial.
O sea, tenemos que reconocerles realmente. Entonces, derivado de esto, al menos en lo que es el continente europeo, se están haciendo pues acciones muy importantes para que tratar de que tengan una participación más masiva. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta también cuando las personas adultas mayores que con su pequeña pensión no les alcanza, socialmente no estamos preparados a la sociedad para tratar de darles todos los beneficios o las necesidades. Muchas veces ni siquiera seguridad social tienen esas personas. Entonces, tenemos que hacer algo como sociedad, nos ha rebasado eso. Entonces tenemos que empezar a juntar ciertas asociaciones como Caritas, como otras organizaciones que forman casas hogar, asilos especiales, donde los asilos son multidisciplinarios, donde tienen la atención nutricional, psicológica, médica, no se diga hablando de la pastoral de la salud, o sea, involucrar precisamente el aspecto católico, el aspecto de fe, que precisamente es la intencionalidad de estar aquí reunidos, que nosotros llevemos la palabra, que debemos de caminar juntos, ni atrás ni adelante, que si se cae, detenernos y levantarlo. Esa es la intencionalidad de estar aquí reunidos para tratar de sacar todas esas ideas, todas esas propuestas y tener el convencimiento y el reconocimiento de estos adultos mayores, ¿sí? Entender que el envejecimiento debe de ser saludable, lo más que se quiera, ¿no? O sea, pero para tener un envejecimiento saludable, pues existen muchos factores. Entonces, como les digo anteriormente, las personas fallecen a los 45, 48 años, actualmente pues ya son 80 años, pero vemos pacientes o personas de 40 años que parecen de 70, ¿derivado de qué? Posiblemente de alguna enfermedad o del tren de vida que están llevando. Mayor alcoholismo, mayor tabaquismo, separados de la mano de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que ver que tenemos que luchar por llevar un envejecimiento saludable, ¿sí? Y saludable quiere decir que nosotros como personas mayores, ¿sí? Porque estamos en ese proceso, todos hemos pasado por un proceso y estamos evolucionando hacia allá. Entonces tenemos que irnos preparando. La medicina preventiva, precisamente lo que nos está pidiendo ahora. No es fácil curar, es lo más complicado curar. Y las enfermedades ahorita curiosamente han cambiado ese término que dicen crónico-degenerativas, ¿sí? No, eso ahorita ya el término ya no es degenerativo, lo degenerativo es porque iban tan rápido el diabetes mellitus con sus problemas crónicos y la hipertensión igual, ¿no? Entonces ahorita la evolución depende mucho de uno, ¿no? Si uno quiere que una enfermedad evolucione muy rápidamente, pues no te cuides, no tomes en cuenta todo lo que debes de hacer, ¿sí? Y entonces sí vas a empezar a degenerarte muy rápidamente. Pacientes diabéticos de más de 30, 40 años que no mueren de diabetes, no les cortaron el dedito, siempre andan bien controlados, tienen una diabetes controlada y son viejitos saludables. Hemos tenido pacientes que inclusive llegan a 90 años y se les pone un catéter de diálisis y felices de la vida, duraron 1, 2 o 3 años, pero felices. Tuvieron un envejecimiento saludable y se prepararon precisamente para la muerte. Eso como médicos, ¿sí? Tenemos que también considerarlo, empezar a trabajar la tanatología, el buen morir, la atención al buen morir, al buen descanso, cómo lo debemos de hacer. Desafortunadamente en el gremio pues vemos que hay mucha desensibilización, mucha deshumanización, poca participación y ahí es precisamente donde tenemos que empezar a trabajar los médicos mayores con los jóvenes para hacer esa cadena y unirnos realmente en lo que es la humanización, que realmente es lo que quiere nuestro Santo Papa, caminar juntos, no estar pues desabandonados y siempre estar unidos en lo que es la fe, la oración. Proceso es tener la salud física, mental y ser independientes. Qué bonito es ver todavía gente de 80 años, verlos en los supers, los famosos cajeros que andan ahí acomodando la despensa, y la verdad que da una satisfacción bien padre, ¿no? Y sobre todo cuando ves que son personas educadas, que te brindan una sonrisa, que si no traías el cambio, le dices, hijo, pues no se preocupe. Entonces,
Eso es precisamente lo que tenemos que buscar, una comunidad, ¿sí? Una comunidad de agradecimiento. Nosotros debemos ser agradecidos por como ellos han sido muy agradecidos con la vida, porque llegar a esa etapa, a ese proceso, no es nada fácil. Llegaron, se trompezaron, cayeron, se enfermaron, se levantaron. ¿Y por qué están ahí? No están en el ocaso de la vida, ¿sí? Como dijera el joven, yo tengo la vida plena, la tengo todo por delante, y tú, viejito, ya estás robando aire, ya debes estar muerto, ya nos estás costando. Hay agresiones físicas, que a lo mejor es la que nosotros nos percatamos, ¿sí? Pero las agresiones mentales, psicológicas, son las que más duelen, son las que se quedan grabadas, las que te discriminan, te quitan o sea, que tu pensión, te quitan tu casa, te dan raciones de comida, te dan de comer a lo último, te dan una comida al día. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Precisamente la pastoral de la salud no solamente debemos de estar con la persona enferma, la persona necesitada, sino tenemos que trabajar con la familia, lo que se llama el cuidador primario, el cuidador secundario, que nosotros llamamos, porque como lo dice el Santo Papa, es un cuidador quemado, ¿sí? El cuidador llega cansado. Hay que orar, hay que ayudar a ese cuidador, ¿sí? Porque él está ofreciendo todo su cariño, todo su amor, ¿sí? Para sacar adelante a su papá, a su abuelo, ¿sí? Entonces tenemos que ir a trabajar con ellos y ayudarles, que no llegue quemado, al contrario, que llegue fortificado en la espiritualidad, que lo unamos aquí a esta pastoral de la salud para que tenga más herramientas, ¿sí? De cómo poder sobrellevar toda esa carga que implica tener un enfermo, ya no solamente físicamente postrado en cama, que ya no realiza sus actividades de la vida diaria, sino además mentalmente, ¿sí? Yo casualmente fui a ver un paciente que no estaba ni tan grande, 70 años, fuertachón, pero completo, pero con una alteración, un estado depresivo muy terrible, que yo lo he visto en psiquiatra, yo lo he visto en fulano, no se dejaba, en fin, múltiples médicos. Sin embargo, llegué yo y empezamos a platicar, lo empecé a acariciar, entonces como un diálogo de, a lo mejor de hijo o padre, no sé, no me porté como un médico, ¿sí? Y lo dejé tan apacible como un corderito, ¿sí? Que me dice la familia, es la primera vez que se dejó tomar la presión, que hizo esto, que acá, que le contó todo, bien coherente, pum, pum. Todo lo que hace falta precisamente es sacarlos de esa caja, de ese encerramiento, es tratar de escucharlos, de ayudarlos. No nada más es de proporcionarles, de dejarles ahí, sino tenemos que ir más allá. Y precisamente ahí en la familia es donde tendríamos que empezar a trabajar nosotros como pastoral de la salud, acompañar también a esos cuidadores, a esa familia, tratar de integrarla, ¿sí? O sea, no solamente es ir a visitar al enfermo, sino tenemos otros compromisos más que tenemos que empezar a trabajar. Y como les digo, hay asociaciones ya, por lo menos en España, donde ya están trabajando de 3 años para acá, a partir de la pandemia, donde hay asociaciones muy fuertes, y tenemos que, pues a lo mejor empezar a trabajar aquí también, pues no solamente en México, sino en nuestra localidad. Pues ahí vemos cómo tenemos que cambiar nuestra forma de ver el envejecimiento, nuestra alimentación, ¿sí? Tenemos que adaptar las circunstancias que apenas pues, se hicieron esos, respetar las calles para los discapacitados, tener mejores asistencias hospitalarias, tener a lo mejor ciclopistas, ¿sí? Ciclopistas porque hay personas adultas que se mueven en bicicleta, muchos son los recursos económicos, ¿sí? Es más peligroso que un adulto pues ande a lo mejor manejando porque pues no solamente peligra su vida, sino la de muchos más. Y a diferencia de tener la educación vial también, ¿no? La educación vial, nosotros como sociedad, que nos pasa por alto, de ver que va un ciclista y si es una persona mayor que ya no ve bien, que ya no escucha muy bien, que ya sus reflejos están limitados, tenemos que ser precavidos, ¿sí? Tener despacio al manejar, darle la prioridad a ellos. Si una persona adulta va a pasar una vía, pues también toda esa educación vial es la que nosotros tenemos que empezar a manejarla. Pero a lo mejor ya no nosotros tanto, sino lo que le decía, la comunicación con los jóvenes.
Pásala que sigue. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, también preocupada por eso, pues traduce qué es el envejecimiento propiamente, ¿no? Y el envejecimiento, pues lo comentamos como si fuera un proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. La capacidad funcional consiste en tener los atributos que permiten a todas las personas ser y hacer lo que para ellas es importante. Ser, hay que dejarlo ser. O sea, a veces los queremos tener en una burbujita, no te muevas, no hagas esto, no hagas aquello, que acá, entonces los limitamos tanto que no es lo adecuado. Hay que dejarlos ser, que ellos actúen, participen activamente, cuenten los frijolitos, a lo mejor recojan o sea, tienen que tener actividades propias de la vida diaria, ¿sí? Las actividades instrumentales como manejar el cuchillo, manejar otro tipo de cosas que lo ponen en peligro la integridad para ellos, ahí no. Y el ser, o sea, que sean ellos, ¿qué es? Respetarles su integridad, respetarles su autonomía, ¿sí? Entonces, hay ciertas creencias, hay ciertas situaciones en las que hay que tener pues el respeto para ellos. Ay, te ves ridículo, ay, ¿cómo crees? Ay, estás babeando, ay, no, o sea, tenemos que ponernos en sus zapatos para tratar de ver esas discapacidades que de alguna forma tienen ellos, ¿sí? Como el ya no tener una dentadura completa, como a lo mejor tenerles que cortar nosotros las uñas para que no se lesionen, a lo mejor ponerles pañal. La sociedad tiene que trabajar en ello porque las casas de Infonavit no deben de ser de doble planta, deben de ser de planta baja, tener un cuarto, una recámara en planta baja con un baño integrado, pasillos amplios para que pueda pasar la silla de ruedas, o sea, situaciones, tenemos que tener visión nosotros como familia, nosotros como sociedad, para prepararnos y cómo vamos a ir atendiendo las necesidades de esta población que cada día somos más y más y más, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve que cada día seamos más si realmente no tenemos los medios ni las garantías para que realmente puedan ser ellos, ¿sí? Puedan tener una vida saludable, una armonía, ¿sí? Y pues como dicen, en el ocaso de su vida, que la pasen bien. Entonces, el contexto de la pastoral de la salud, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues es acompañar de manera integral a la persona mayor en esta etapa de la vida, para la familia, para la sociedad y para la iglesia. Definitivamente lo primero es la familia. Tenemos que ver que las familias no se desintegren por intereses de herencias, ¿sí? Por otro tipo de situaciones, por la pensión que tiene, y que esto se da a todos niveles, o sea, se da a nivel de personas socioeconómicamente muy bajas o de socioeconómicamente muy altas, y que en todos sucede. Entonces tenemos que ir integrando esas familias, rescatando sus valores del respeto, de la equidad, ¿sí? De la tolerancia, de la paciencia, ¿sí? De la perseverancia, pero mucha tolerancia, mucha fe. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar al interior primero nosotros como personas propias y después trabajar con la familia, seguramente vamos a tener resultados favorables, ¿sí? La sociedad, como les digo, tenemos que levantar la voz, tenemos que exigir, son derechos ya inclusive universales, ¿sí? No es de que nada más aquí en Obregón, sino a nivel internacional. Ahorita ya las leyes están protegiendo de alguna forma al adulto mayor. Nosotros hemos visto cuando van al hospital lo dejan ahí hospitalizado, se recupera de alguna manera el paciente, está dado para darse de alta y esperan y la familia nunca llega. Entonces, pues ahí entra jurídicos y hemos visto que incluso hay multas, hay sanciones para la familia por tener en abandono, así se le cataloga, ¿no? Está abandonando a su familiar y usted tiene una responsabilidad y así se le fincará como tal. Toda la sociedad de alguna forma en las leyes ha tratado de sacar adelante a estas personas, pero es insuficiente definitivamente, tenemos que ir más allá, tenemos que pedirles que haya realmente una seguridad social, que haya el sustento, que haya los medicamentos adecuados, las instalaciones adecuadas, que haya a lo mejor más asilo San Vicente, ¿sí? Pues el asilo San Vicente es el único y el de caché realmente, pero ¿qué tipo de personas adultas mayores entran ahí? Si alguien ha tenido la oportunidad de asistir ahí, pues se darán cuenta, ¿no? Pues que realmente pues hay niveles, como se dice.
Entonces tenemos que ser equitativos, ¿sí? Equitativos en lo que hacemos para nuestra sociedad. Entonces, tenemos que trabajar mucho ahí. Entonces, la otra pues sería la iglesia. Yo creo que la iglesia realmente está trabajando en una forma muy importante y yo me siento congratulado de ser un cristiano. A lo mejor falta todavía ser un laico más comprometido, pero pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos perseverando y tratando de dar nuestro mensaje, nuestra experiencia, nuestra vivencia. O sea, realmente seguimos en este camino, pero es lo que nos hace falta. La iglesia sí nos da, sí nos integra, sí nos aporta, ¿sí? Pero a veces nosotros somos los que no entramos a la iglesia, ¿sí? No es nada más estar aquí dentro, sino hay que salir, ¿sí? No hay que buscar la comodidad. Igual, sabemos que los sacerdotes son tan poquitos que precisamente está pues, la oración para ellos, para más laicos comprometidos, más sacerdotes, más vocaciones sacerdotales. Y precisamente por eso, porque se hace falta, así como hacen falta médicos. Entonces, pero si nosotros como esos laicos, como los que estamos aquí nosotros, nos vamos uniendo y vamos haciendo esa cadena de unión y vamos saliendo a las comunidades, a la calle, ¿sí? Vamos organizándonos, pues podemos tener un poquito más de logros. Y precisamente la iglesia es lo que quiere, llevar la palabra, ¿sí? Porque el que tiene la fe, el que tiene la esperanza y el que tiene la oración, pues lo tiene todo, porque es el amor de Dios que no nos abandona, es la misericordia, y es lo que nosotros debemos de empezar a buscar como pastoral de la salud, ¿sí? No solamente ir nada más con la salud, sino todo lo que implica alrededor. Entonces la iglesia pues está haciendo sus grandes méritos y precisamente por eso estamos aquí reunidos. ¿Me pasa la que sigue, por favor? También otro de los compromisos es de que sean sujetos de la evangelización y a la vez agentes activos de la misma. Tenemos que incluirlos más a ustedes, de que participen más aquí en la iglesia, como les digo, dentro, pero también fuera, que ustedes empiecen a evangelizar, ¿sí? Llevar la palabra a la familia, a la comunidad, a los amigos y demás, no negarse. Entonces, eso es algo muy importante. Yo estaba leyendo Juan Francisco, un misionero evangelista que se fue a Japón en los 1509 y que llegara a Japón, donde realmente una religión es muy difícil. Él llevó la palabra, empezar a evangelizar, se fue acompañado de un traductor y de hecho pues nunca dominó en el oriente los idiomas, siempre tuvo que llevar un traductor y con mucha fortuna pudo hacer una evangelización de más de 500,000 japoneses. Entonces, desafortunadamente él falleció a los 45 años, pero nunca se rindió, ¿sí? Fue y luchó y estaba convencido realmente de lo que iba a hacer, ¿sí? Llevar la palabra, y lo logró. Después de la guerra de Hiroshima, pues se empezaron a convertir muchos japoneses a la iglesia católica. Entonces, así como Francisco de Asís, que está en Italia igual, qué tremenda vida es la que él llevó y cómo llevó la palabra, cómo evangelizó, sin grandes lujos, ¿sí? Sí, si vemos a los franciscanos, cómo andan vestidos, ¿sí? Con su hábito largo, con sus guaraches, que ellos no piden, no estiran la mano, sino al contrario, ellos trabajan la tierra, hacen artesanías y demás. Si tuvieran la oportunidad de ir a Italia, entonces se darán cuenta de cómo se vive esa comunidad franciscana llevando la palabra, evangelizando. Entonces se puede y es lo que tenemos que nosotros tratar de hacer pues con nuestros hermanos. Los puentes de reconciliación intergeneracional es fomentar el diálogo. Realmente nos está haciendo falta jalar a los jóvenes, aunque hay pastoral también de la juventud en la hora santa. Vemos que hay muchas personas jóvenes, pero desafortunadamente no lo vemos reflejado en nuestra comunidad. Quisiéramos que realmente con hechos, ¿sí? A veces son acciones pequeñas, queremos ver acciones más grandes. Vemos que hay palabras muy buenas, pero a veces nos quedamos nada más en palabras, entonces tenemos que ver realmente hechos, acciones, ¿sí?
Y lo otro, pues, es acompañar su camino. Todas estas personas, como dicen, del envejecimiento de buena manera, iluminados por el bálsamo de la palabra, de la buena nueva y la cercanía de Jesús, el buen samaritano. Tenemos que ser todos nosotros ese buen samaritano, ¿sí? Pues, como dicen, en las familias, en la sociedad, de todo hay, ¿no? Como le pasó a esta persona que iba caminando, la golpearon, la dejaron tirada, casi moribunda, pasa un católico, pasa un sacerdote y nada, pero pasa un samaritano y lo ayuda, lo atiende, lo lleva a la posada, todavía lo deja ir, deja unas monedas, le encarga al posadero que lo atienda de lo mejor, que a su regreso si hace falta y le pagará, y sin conocerlo, pues. Entonces, qué bendición que nosotros de alguna forma nos conduzcamos como el buen samaritano. Si lo hiciéramos así, pues, como decía, estamos ganando adeudos o estamos rescatando un alma o no sé. Ese es el mensaje que tenemos que llevarnos de alguna manera, ¿sí? Y algunas propuestas así rápidas o a manera de conclusión que nosotros tenemos de aquí al interior de la Pastoral de la Salud es promover la pastoral de las personas mayores en las parroquias y en la diócesis, ¿sí? Que esto no se quede aquí cada año, sí, que a lo mejor puede ser cada mes, o así como hay el movimiento familiar cristiano ahora en abril en Hermosillo, que de alguna forma podamos participar nosotros en ese tipo de movimientos. Igual queremos que haya más movimientos en las parroquias, en las diócesis, ¿sí? Como dijera el padre que nos antecedió, que hubiera una escuelita, ¿sí? En cada parroquia. Qué padre sería, ¿sí? No solamente leyendo la Biblia, lecturas de oración bíblicas, sino a lo mejor algo más, que eso nos fuera enriqueciendo y nos hiciera, pues, personas, pero que fueran con las personas adultas de preferencia, ¿no? Hablando de las personas con sus necesidades. Habilitar los medios necesarios para apoyar a estas familias también, involucrar a las personas, llevarles la consagración a casa, si no pueden venir, al cuidador, como les digo, pues hay que ayudarlos también, hay que apoyarlo, organizar un congreso anual de pastoral de jóvenes jubilados, abuelos y personas mayores, o sea, incluir desde la persona de 60 años y más, ¿sí? Que todos puedan tener una participación activa, como un retiro, donde podamos sacar todas esas necesidades, todas esas alegrías, todas esas experiencias que nos van llenando la vida de placer. Celebrar las jornadas referidas en las personas mayores, tanto en el ámbito civil como en lo eclesial. O sea, la sociedad también tiene que estar involucrada, debe haber alguna partida, algún donativo, en fin. Entonces, pues eso ya es un poquito más complicado, pero pues sabemos que nuestra iglesia sí nos está apoyando. Reclamar los derechos de los mayores, como lo hemos comentado, levantar la voz, levantar la mano, hacer peticiones por escrito y alentar la formación del voluntariado a las personas mayores. ¿Me pasa la que sí? Pues este sería el mensaje que yo les dejo, que yo me llevo. Da siempre lo mejor de ti y lo mejor vendrá y ni cuenta te darás, ¿sí? Porque las cosas solitas le damos viendo, ¿no? Hicimos una buena acción, pues ni siquiera reparamos que a lo mejor con interés y cuando menos pensamos, se nos regresa. A mí me ha pasado mucho, la verdad estoy muy agradecido porque muchas veces he hecho algunas acciones, ni me acuerdo a través de los años inclusive, y llego, doctor, ¿se acuerda? Mire, y no tanto a veces como doctor, sino como persona, o sea, desde nuestro oficio, desde nuestra persona, tenemos que ser primero personas, tenemos que ser primero profesionales, ¿sí? Entonces, pues, ese es mi mensaje y pues realmente doy las infinitas gracias por su atención y sobre todo a la Pastoral de la Salud, porque realmente lo que están haciendo, lo que están aportando, invertirle, que es una inversión que da dividendos, estoy convencido de ello, pues hay que apoyarlos. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a aprovechar que está aquí. Agradecemos, ¿verdad?, esta plática tan interesante. A mí me hacía recordar, yo soy sobreviviente de COVID y duré 3 meses conectada a una máquina y cuando me quise mover no podía. Y qué interesante esto lo que dice el acompañamiento, del trato que recibes de las personas que tienes a tu alrededor. Entonces, vamos a aprovechar que está el doctor aquí, Sánchez Arteaga, a ver si tiene alguna pregunta a alguien y pues somos muy aprovechados, doctor. Y
Y si alguien, alguna duda o algo que quieran saber en relación con el tema, puede hacerlo. Aprovechen. A ver. Qué bien que quedó claro, Quedó. a ver, que no los confundí más, ¿no? A ver, ¿no? Bueno, pues vamos a despedir al doctor con un fuerte aplauso, pero de verdad le agradecemos muchísimo, muy amena y en su momento. Simbólicamente le vamos a entregar una constancia. Doctora, véngase. Venga. Bueno, pues doctor, muchas gracias. Siempre lo está apoyando. Le quiero dar las gracias institucionalmente por todo el apoyo y traslado que hemos hecho con los enfermos de otros pueblos necesitados. Verdaderamente, gracias. Muchas gracias. No es fácil. Sé que hemos luchado mucho, pero quiero decirle a toda la gente que el doctor me ha ayudado mucho en los pueblos indígenas a trasladar gente necesitada para que se salvara en los tiempos de COVID. Muchas gracias. Gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias. Dios te lo bendiga. Muy amable. De verdad.